En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hablemos del Mundo católico y la comunidad internacional en general están de luto. Ha muerto el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano de la historia y el que es considerado por muchos el más cercano a la comunidad, a la periferia. En estos próximos 60 minutos estaremos hablando de su vida, obra y legado, pero también lo que viene en tiempo futuro para la Iglesia Católica. Hoy me acompaña Susana Lancheros. Susana, muy buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de acompañarlos hoy. A ustedes muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Así es, hoy vamos a hablar de lo que significa la muerte del Papa Francisco para el mundo. Andrés, de lo que fue el Papa en vida. Recordemos que se caracterizó por su apertura, por su sencillez, por su compromiso con los más necesitados, y por eso vamos a tratar este tema. Vamos a hablar con algunos expertos, teólogos, para que nos cuenten qué viene también en la Iglesia Católica, cómo será la elección del nuevo Papa, el Papa número 267. Recordemos que el Papa falleció el pasado lunes 21 de abril y que ya en este momento se encuentra en cámara ardiente en la Basílica de San Pedro, y que este sábado será el funeral privado, Andrés, para visitar su tumba a partir del domingo. Susana, un pontificado de 12 años, recordemos, fue elegido luego de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Joseph Ratzinger fue elegido entonces en el cónclave en el año 2013, reconocido como un papa reformista, por lo menos estos dos que estamos observando ahí en imagen, Benedicto XVI y Francisco, los dos papas reformistas que ha tenido la Iglesia en este contexto actual, pues que de alguna manera obligaba a esos cambios drásticos, trascendentales por parte de la Iglesia, cambios como por ejemplo la llegada de la mujer a la Iglesia Católica, como la bendición en este caso para las personas o para las parejas del mismo sexo. Esto no quiere decir matrimonio, pero sí bendición y ese acercamiento que brindó un poco el Papa Francisco para los homosexuales. La apertura, Andrés, de la Iglesia sí se caracterizó por ser un Papa muy cercano a la gente. Y bueno, por supuesto, nosotros tenemos espacio para ustedes. Estuvimos en las calles haciendo un sondeo con ustedes para dar inicio a esta conversación. Les preguntamos si ustedes creen que la elección del nuevo Papa debería reflejar los cambios del mundo de hoy y por qué. Esto nos dijeron. Que tenga ese enfoque humanitario como el que tenía el que murió, pues que llegó tanto a la gente precisamente por eso. Y que sea carismático, que quiera a todo el mundo, que haya unión. Primeramente que venga con bastante paz, que haga algo por la pobreza del mundo. Porque la Iglesia Católica debe apoyar a las personas tal y como son. Que más ayuda, ¿cierto?, para los pueblos y todo, para los pobres, ¿cierto? Sí, pues sería bien, ya que pues, el Papa, como es la máxima representación de la Iglesia, y mucha gente, muchos jóvenes quieren en la Iglesia, entonces como que deberían como el Papa expresar todas las ideas y todas las como creencias que ya tienen los jóvenes. Que sea una persona misericordiosa, que busque la unidad como lo venía haciendo el Santo Papa, la equidad y la unión entre la familia. Que sea el mismo ejemplo del que murió. Hablemos de... Ahí estaban algunas opiniones de ustedes, de nuestros televidentes, y para comenzar entonces este diálogo tenemos a nuestro primer invitado de la noche, el padre Diego Uribe Castrillón. Él es docente de teología de la UPB y fue asesor de las visitas de los papas aquí a Medellín. Padre, muy buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, mucho gusto, aquí estamos pues dispuestos a ver qué podemos en esta noche comentar con esta opinión y este momento tan especial de la vida de la Iglesia. Padre, ¿cómo recibieron ustedes entonces la partida del Papa Francisco?
Bueno, era como una noticia que se aguardaba, pero como no tan pronto, porque la figura del Papa el domingo dio como una cierta esperanza de un poquito de tiempo más al frente de la Iglesia, pero la recibimos con pesar, claro está, pero también como con mucha esperanza. Estaba muy enfermo, tenía muchas limitaciones, pero con la ayuda del Señor, pues Él nos va a interceder por nosotros, nos va a ayudar para que podamos tener muy pronto una figura especial que lo pueda no sustituir ni reemplazar, sino seguir en el servicio que venía prestando. Mucha simbología en esas últimas horas del Papa Francisco, ¿no? Sí. Simbología porque si hacemos cálculos, por ejemplo, estuvo 38 días internado en el Hospital Gemelli, casi que 40, el número de la Cuaresma, antes de Semana Santa. Pudo disfrutar, no celebrar, pero sí disfrutar de la Semana Santa. Pudo estar incluso celebrando de alguna manera el lavatorio de pies. Estuvo el domingo de Pascua, el último día de su vida en la plaza ahí en el Vaticano. Muchos símbolos, ¿no? ¿Qué se le viene a usted a la cabeza con Vea, todo muchos eso? detalles interesantes. Por ejemplo, el hecho de que haya pasado tiempo, digámoslo así, en la enfermedad, en el momento en que se dio alguna esperanza para que pudiéramos tenerlo un poquito más, pero también cosas muy coincidenciales. El lunes es un lunes muy lindo en Italia, tiene un nombre muy bello, se llama el lunes del ángel, porque ese día se conmemora el anuncio que hace el ángel a las mujeres que van a visitar el sepulcro de la resurrección del Señor. Qué bello el detalle de que sea justamente a esa hora de la mañana a la que se acercaron aquellas a visitar el sepulcro, que el Señor haya visitado al Papa y le haya dicho, es tu hora. Otro símbolo, ¿no? Otro símbolo, claro, bastante interesante. Incluso llama mucho la atención que haya estado en la Plaza San Pedro, que incluso se haya movido en el papamóvil, que haya podido de alguna manera hacer esa oración, el Urbi et Orbi, aunque con la ayuda pues de sus asistentes, pero que le haya podido hablar y como despedirse a todos los fieles que estaban en ese momento allí en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Sí, entonces nos vinieron nuevamente como imágenes de otros momentos muy particulares. Por ejemplo, la última vez que vimos a Juan Pablo II, también en una solemnidad parecida a esta, en la despedida que hizo el Papa, 8 días antes del Domingo de la Misericordia, en fin, casi que el mismo símbolo de la Pascua en el que el Papa se dice adiós a su pueblo y lo rodea con el cariño, con el afecto de ese último momento. Eso queda en la memoria de la comunidad. Sí, exacto. Murió en una fecha muy significativa y digamos que de alguna manera se despidió de los feligreses. ¿Qué decirle, padre, a los católicos pues, que están lamentando esta noticia, que en este momento están viendo lo que pasa en Roma? Vemos a miles de personas llegando a dar el último adiós allí en la Basílica de San Pedro. Y con lo que viene, ¿qué mensaje le enviaría a usted como de consuelo a los católicos en este momento? A ver, nosotros tenemos la certeza de que el Papa ha entrado en una experiencia bellísima que es en la fe, que lo podemos comprender, de poder interceder por nosotros. Incluso me decía alguien en estos días, padre, rezamos por el Papa. Sí, pues ya él nos dijo que rezáramos por él, ahora que haga él lo contrario, no, lo que nos favorezca, que rece él por nosotros. Pero sí, esto del espíritu de la despedida, en la elaboración de un duelo muy particular, porque se hace en favor de una persona que logró tener la acogida, la experiencia tan bella del aprecio de la significación que tiene en el pueblo de Dios una figura tan singular. Cada uno tiene una singularidad. Nosotros podemos ver como en todo ese elenco de todos los 266 papas que hemos tenido, cada uno tiene como una manera de ser, una faceta de la persona de Jesucristo. El Cristo sabio, el Cristo pastor, el Cristo cercano, el Cristo que vive momentos de dificultad, el Cristo que vive experiencias complejas. Incluso cuando ha habido momentos un poco más difíciles en la Iglesia, siempre hemos tenido en la figura del Papa una experiencia de consuelo, de fortaleza, de presencia que ilumina y consuela a la gente. Otro de esos rasgos, y yo creo que era el que más respondía, o por lo menos el que más lo caracterizó a él, fue el de la humildad. Y usted hablaba ahí de algo muy importante, lo que él va a hacer para el mundo espiritual o para el mundo católico, lo que por lo menos esperan espiritualmente esos católicos, que recen por él. Pero yo me voy al momento en el que él fue elegido como Papa. Que lo primero que dijo fue, oren por mí. Oren por mí. Sí.
y pidió como que la gente le diera una especie de bendición del pueblo. Es decir, se puso al frente de una comunidad para que lo encomendáramos en la oración. Y dentro de una serie de gestos de simplicidad que no son nuevos. ¿Por qué decimos eso? Porque en la historia del papado, en estos días me preguntaban, padre, qué sepultura tan distinta y qué rituales tan humildes los de la sepultura. Y a usted, ¿por qué no le tocó, hablemos así como en esta confianza de nosotros, el entierro de San Pedro? ¿Cómo sería de difícil en un momento de persecución los resticos de un apóstol crucificado y destrozado, poniéndolos por allá en la tierra? Miren que es muy bonito, se retoma el signo de ponerlos sobre el suelo, casi que imitando todo lo que fue la tradición de casi 400 años de persecuciones. Entonces tenemos unos signos muy bonitos y muy interesantes. Un hombre que se acercó a la gente y que hizo cosas novedosas, aunque no del todo tan originales como muchas veces uno las piensa. Ya bien, hemos tenido gestos muy interesantes, el gesto de, por ejemplo, vestirse de blanco, que viene de por allá de los tiempos de Pío V. Y también como la sensación que hay en la gente de qué viene después. Por ejemplo, una pregunta que me decían estos días, padre, este es el último. Y lo mismo dijeron cuando murió Calixto II. O sea, es como una generación de ideas que tiene la gente muy particulares con la figura del pontificado. Y una expectativa del final de la historia y de todo aquello. Pero es como una originalidad la que nos queda muy particular en la figura de este Papa y de los gestos, signos y elementos que le propuso a la comunidad como tan ejemplares y tan particulares. Padre, yo quiero que hablemos de la importancia del pontificado de Francisco. ¿Por qué fue importante su papado? Vean, primero que todo porque llega en un momento coyuntural de la Iglesia con algo que hacía tiempos no sucedía. Sustituye a un papa o reemplaza a un papa. No, sucede, ahorita dijimos que era sucesión. Sucede a un papa que había renunciado. Eso no era una figura como frecuente, y sobre todo en los últimos tiempos. Es decir, tiene que innovar en la figura de alguien que tiene a su predecesor vivo. Ya en la historia de pronto había pasado una que otra ocasión. Y entonces esa figura de estar con su predecesor. Los papas normalmente siguen la línea de uno que está ya enterrado, que se ha participado en sus exequias, en su funeral. Pero este tenía la figura, no sombra, sino, como él mismo lo atestiguó, la presencia del abuelo, allá en la figura del Papa Benedicto, que compartían de algunos momentos de vida, aunque eran temperamentos y estilos distintos, pero fueron como momentos muy complementarios. Entonces eso es particular, un Papa que está con el Papa emérito. Incluso casi que no se articula la expresión, como le decimos, obispo emérito de Roma, papa emérito, en fin, pero que tiene la figura del predecesor ahí como compañía y como incluso un gesto muy bonito. La primera de las encíclicas dice que es continuación de una que había empezado a escribir Benedicto. Entonces ese es el legado de una forma original de ser pontífice. Decían los expertos que el principio de las reformas vino con Benedicto XVI, pero que en ese momento la Iglesia necesitaba una persona más cercana, no solamente un erudito como lo era Joseph Ratzinger, sino una persona no solamente que supiera, sino que tuviera ese contacto con la gente, que era lo que tenía Jorge Mario Bergoglio. Estamos por el buen camino. Pero ese pensamiento. Es una asociación de actitudes. Lo primero, muy novedoso, fue lo de Juan XXIII, citar un concilio, un papa ya tan anciano. Después viene Pablo VI e interpreta ese anhelo de una iglesia que tiene que actualizarse. Juan Pablo II empieza a poner a la iglesia a conversar con unos aspectos del mundo muy complejos y muy difíciles. Con la geopolítica. Por ejemplo, Benedicto viene y con lo que decías ahorita, de esa carga teológica, de esa conceptualización de las ideas, a devolvernos a cosas esenciales en la vida de la iglesia. Cuando uno da la clase de eclesiología le dice a los muchachos, hay cosas que están en el Evangelio que solo se pueden entender o con una profundización teológica para comprender el mensaje o con una actualización pastoral, es decir, el concepto de igualdad, de cercanía, el concepto de presencia entre tantas y tan particulares realidades del mundo, tiene unos conceptos teóricos que se aterrizan solo cuando la persona está más experta, digámoslo así,
en el trato de la realidad a nivel pastoral, por mayor contacto con el mundo, ¿cierto? Entonces vemos que fue alguien que recogió un legado y que supo inspirarse en su experiencia de contacto con la gente para poder transmitir unas verdades eternas, que ojalá nunca pasen, unos principios fundamentales y una forma de acercarse cada vez más al Evangelio, que fue lo que él trató de proponernos y de ofrecernos en su servicio. Padre Diego, tenemos espacio para la gente. Nuestros televidentes hacen preguntas al respecto. Vamos a escucharlos y seguimos hablando con usted. Quisiera saber qué criterios tienen los cardenales para elegir al nuevo Papa. Hablemos de... ¿Qué podemos responderle a esta televidente, padre? ¿Cuáles son los conceptos? Bueno, primero que todo hay que definir por qué son los cardenales. La Iglesia les confió, después de muchos intentos de organización, esta parte de la elección, ese ministerio y ese servicio de los cardenales. Durante todos estos días los cardenales tienen una práctica muy interesante. Muchos pensarán, están haciendo algunas conjeturas. No, hay que hacer una lectura del mundo para poder saber a quién se le puede ofrecer ese servicio. Entonces, ¿qué hacen los cardenales? Hacer como un proceso, como que fueran unos médicos auscultando, qué palabra tan difícil de conjugar, pero bueno, el mundo y mirar a ver, por ejemplo, la urgencia que hay en este momento geopolítico tan difícil, en este momento de conjeturas y de situaciones tan tensas, de divisiones, de procesos tan complejos en la vida de la humanidad. Tiene que ser alguien que tenga una capacidad muy grande como de comprender el mundo y que tenga una posibilidad de hacer una lectura que tenga como punto de referencia la palabra de Dios, que es la iluminadora de todas las cosas, pero que también pueda adaptar, pueda interpretar, pueda llegar con mayor facilidad a no a ofrecer soluciones, sino a proponer ideas claves para poder actuar. En este momento, padre, ¿qué está pasando en el Vaticano? Apenas termine el sepelio del Papa Francisco, se convocará a este cónclave. En este momento, ¿qué pasa entre los cardenales que van llegando allí? Lo primero es ese momento tan bonito del encuentro de un montón de hermanos que han sido convocados de distintos lugares del mundo, la llegada del uno, del otro, incluso hay escenas muy interesantes de otros tiempos, pero están como mirando con esa expectativa lo que siente el pueblo, ese montón de gente que hay visitando en este momento, los despojos del Papa, la figura de una comunidad que de alguna manera les está diciendo, necesitamos un Papa de esta manera, de esta forma. Entonces cada uno trae sus ideas, trae sus experiencias y todo, entonces ahora es como una jornada de encuentros que son muy interesantes. Mucha parte de la definición de esto se va a dar en la cafetería. ¿Ellos se conocen o se vienen a conocer apenas ahora? Ellos normalmente tienen un conocimiento más o menos general de sus compañeros, pero en muchos casos, y sobre todo con la innovación y la renovación del colegio cardenalicio que se ha dado en los últimos tiempos, nos permite tener cardenales con experiencia de muchísimos años y cardenales que apenas llegaron a su oficio y su servicio el año pasado. Entonces es entrar en contactos y en conversaciones, casi que con la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En este momento, padre, ¿hay alguno de esos cardenales que haya manifestado firmemente que quiere ser papa? Pues lo mejor es que no lo haga. Pero todos quieren serlo, ¿no? ¿O no? Yo creo que no. No necesariamente. No todos los que entran al cónclave tienen ganas de ser No, papa. en estos días hubo una muy adentro en su entrevista espíritu. sumamente graciosa a uno que le preguntaban, Eminencia, ¿qué posibilidades tiene usted de ser papa? Y contestó con toda la gracia del mundo, yo tengo un poquito más posibilidades que la tuya, que las que tienes tú, pero no quisiera. Es decir, ellos mismos deben saber la gravedad y la fuerza de ese servicio que les toca asumir y muy probablemente uno no va a querer explícitamente ser, entre otras cosas porque hay una tradición en la que se dice que aquel que entra elegido generalmente sale de cardenal otra vez. Es decir, esas conjeturas, y es que hay hasta apuestas. Sí. O campaña. Sí, propiamente campaña no tanto. Pero no deberíamos de decirlo, pero ya las casas de apuesta están apostando a quién va a ser el Papa. Claro. Parece increíble. Eso parece increíble, pero eso se da en un mundo que por fortuna tiene esto que nos podemos tener y gozar nosotros, que son los medios. Primero los cónclaves se conocían después.
hasta la noticia de la muerte de los papas se demoraba días para llegar a un lugar. Mucha gente estuvo rezando por un papa que se había muerto hacía 2 meses, en otros momentos de las comunicaciones del mundo. Ahora debe ser como una especie de tensión interesantísima. A ver quién viene, quién llega, ¿Quién queda? qué ideas, quién va a quedar. Padre, tenemos más preguntas de la gente. Quisiera saber si un papa no europeo puede llegar a ser elegido papa. Hablemos de. Esa pregunta está buena. Buenísima. Primero que todo, porque los primeros papas no fueron europeos. Pedro era de Palestina. Sí. Después tenemos otros de otros lugares del mundo muy interesantes. Preguntaban, padre, ¿alguna vez habrá un papa africano? Ya hubo varios del norte del África. ¿Puede haber un papa asiático? Pues Pedro era asiático, si vamos a esa dimensión. Un papa latinoamericano tuvimos ahora este. Es decir, las posibilidades son muchas porque todavía no podemos decir es de una o de aquella nacionalidad. Esa variedad de procedencias ha sido muy interesante en la Iglesia. Incluso por ahí hay detallitos de la ceremonia de las exequias del Papa que se introdujeron porque en algún momento los papas eran de lengua griega y de tradiciones de esos mundos, de esas experiencias tan interesantes. Entonces esperemos a ver que se elija, yo diría una frase muy linda, que se elija a un ciudadano del mundo. Es decir, alguien que pueda entrar en diálogo y en contacto con la humanidad entera. Padre, antes de seguir ahondando en este tema de la elección de quién será el próximo Papa, rescatemos ese legado que deja Francisco. ¿Cuáles son esas enseñanzas más importantes, además de sus actuaciones, de su sencillez en sus exequias, como estamos viendo, como él lo ordenó? ¿Cuáles son esas enseñanzas que él dejaba en su discurso y también, por ejemplo, en sus encíclicas? ¿Cuáles eran esos mensajes más importantes? Bueno, lo primero que hay, como les contaba ahorita, la primera de las encíclicas en la que se toma ese tema de la verdad y de la experiencia del seguimiento de los aspectos fundamentales de la fe, propone fundamentos que tienen una línea muy especial y muy definitiva. Es como que recordemos que la encarnación, que es el misterio central de la fe, se apoya en una experiencia profunda de humanismo. Esa palabra es clave. Y no porque los otros no lo hayan tenido, sino porque es un acercamiento a la realidad profunda del ser humano. Luego, esa experiencia de hablar sobre la creación, Laudato Si, una experiencia muy linda en la que se inspira nada más y nada menos que en San Francisco, que fue muy interesante haber tomado el nombre de San Francisco. Padre, los papas toman nombres de los santos, claro, de Pablo, de Juan, en fin, pero ese detalle de ponernos a conversar con una creación tan atormentada y tan víctima de todas estas cosas que hacemos nosotros tan desafortunadas, en la posibilidad de dialogar, esa espiritualidad dialogante que es tan interesante, la acogida de las distintas realidades de las personas, no como una especie de tolerancia que pueda ser complaciente de las cosas de los seres humanos, sino de que cada ser humano tiene su particularidad y su valor, así en sus condiciones, en sus opciones. Eso es muy interesante saber que esto nos propone un legado interesantísimo de humanismo, con un profundo conocimiento de la realidad del mundo y también con una profunda capacidad de conectar las personas y de hacerlas conscientes de que estamos compartiendo una casa común, una palabra que él se ingenió muy interesante, que ya estaba por ahí en el ambiente, pero que retoma también muchos de estos elementos. Ese aprecio por la belleza. El Papa se había especializado en su formación intelectual en literatura. Entonces, mirar como todos esos ancestros y todos esos valores culturales, la atención a regiones específicas y esa permanente inquietud por propiciar y por apoyar los procesos de paz y de reconciliación, estando sobre todo una figura que es muy importante al lado de las víctimas, que muchas veces uno puede tomar como una posición, que allí o allá o en esta línea o en aquella. No, está con el que sufre. Y eso es muy importante, aprender a distinguir ese valor. Y aquí en Colombia lo demostró en su visita, cuando se reunió con las víctimas en Villavicencio. En Villavicencio, sí. Pero no regaló ese día
dos víctimas de dos violencias muy marcadas en ciertos momentos muy complejos de la vida de la Iglesia de Colombia. Fue el mártir de Armero, el padre de Armero, y el Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Eso tiene como un sentido muy particular. Fueron muertos, digámoslo así, en circunstancias en que la política estaba marcando esas polarizaciones del país. Es encontrarse con la gente es muy importante. Y esa solidaridad cercana con la gente es fundamental. Padre, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirlo sin hacerle la siguiente pregunta, y es si el pontificado de Francisco le sirvió a la Iglesia en Latinoamérica. Sí, y sobre todo le sirvió a la Iglesia Universal para decir, mire que en América también hay iglesia, y una iglesia que tiene corazón, y una iglesia que tiene una capacidad de leer las realidades del mundo con una gran sensibilidad y con una gran capacidad de poderle decir al mundo, mire, nosotros allá también hemos trabajado durante siglos por hacer presente un mensaje de humanidad y de fe. Bien, Padre Diego Uribe, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco más sobre ese legado del Papa Francisco. Bien, gracias. Bien, vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos aquí en Hablemos de, con nuestro diálogo de hoy, la despedida del Papa Francisco en el mundo. Ya volvemos. Hablemos de. Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de, con nuestro tema para hoy, la despedida del Papa Francisco en el mundo. Y bueno, tenemos espacio para ustedes, nuestros televidentes. Les hicimos otra pregunta, les consultamos por el cónclave, si ustedes saben qué es, cómo se elige al nuevo Papa y si les gustaría que este proceso fuera más moderno y transparente. Estas fueron sus respuestas. Sí, esa es la manera como eligen pues al nuevo Papa. Pues que por votación de todos los obispos o representantes, pues que elijan. Conclave, que se reúnen, en este momento creo que son 135 los elegibles. Entonces, por voto entre el concilio. No, la verdad no. Es lo que se hacen para elegir el nuevo Papa, que son como 120 de esos, pues no sé cómo decirle, pero esos pares, por decirlo así, que encierran en una capilla yo no sé cuántos días hasta que escoja un nuevo Papa por votación popular. Pues hasta donde sé es por votación, ¿sí? Y cuando se ponen de acuerdo, pues ya como que sale el humo que uno dice que ya es. Más o menos entiendo que se reúnen y escogen entre ocho cardenales a uno de los elegidos, al que sea elegido. Hablemos de. La opinión de la gente en las calles, pero tenemos la opinión también de los expertos, y para eso hemos invitado esta noche a nuestro segundo invitado, el padre Ramón Torres González, párroco de la parroquia María Madre Admirable. Además es licenciado en Historia y Bienes Culturales de la Iglesia. Muy buenas noches, padre, bienvenido. Hablemos de Susana. Muy importante tener su visión para lo que viene en el programa, y es hablar de lo que está pasando en este momento. Primero, los funerales del Papa, que en este momento son históricos porque son los más humildes de la historia, porque así lo pidió en vida el Papa Francisco, pero también para lo que se viene en la Iglesia, y es el cónclave, que se espera sea citado entonces a partir de la sepultura del Papa Francisco. Claro que sí, Andrés, Susana. Pues es un momento muy bonito, lleno de fuerza, de espíritu para la Iglesia Universal. Es descubrir que Dios sigue actuando. A veces nos quedamos solo como en la idea de que el cónclave es un movimiento de poder, y que hay, ¿cómo llamarlo?, ideologías, y que hay cosas y que están detrás y se mueven. No, para nosotros los católicos es un movimiento del espíritu. Es descubrir que la Iglesia sigue viva y de que cada uno de estos cardenales que están allí, pues no es como para llevar sus propias ideas, sino para seguir, como decía ahorita el padre Diego,
una continuación del proyecto de Dios, una continuación en la construcción del reino de Dios. Y es algo muy bonito, es algo que ha sido, de alguna forma, ha tenido movimiento, no siempre ha sido igual. Por ejemplo, los cónclaves en la Edad Antigua eran por aclamación popular, es decir, se reunía la gente y casi que con aplausómetro y la gente los escogía. Hay uno incluso que es muy llamativo, que es la elección del Papa Fabián, un campesino que llega a ver quién es el nuevo Papa con sus instrumentos de trabajo y llega una palomita y se le posa y la gente ve esto como una señal del Espíritu y lo eligen como el Papa y para acabar de ajustar va a ser uno de los mejores papas de la antigüedad. ¿Y cómo nace el nombre de cónclave? Va a ser hacia el 1267, cuando son 16 cardenales eligiendo al Papa en un pueblito al norte de Roma que se llama Viterbo, y habían ciertas influencias políticas, sobre todo de una familia real de los Anjou, y estos personajes por 3 años están en esa disputa peleando quién va a ser el Papa, y la gente se cansa y los encierra en un aula allá en el Palacio Apostólico en Viterbo, los encierran y les tiran la comida por el techo, luego quitaron el techo y era en pleno verano y ellos al final se decantan por uno que no estaba dentro del cónclave. Entonces es llamativo cómo nace la idea del cónclave, que es con llave, que es lo que significa, y desde esa época pues tenemos todo el proceso de la elección de los papas que va cambiando por número. Miren que este cónclave de 1271 eran 16 personajes, ahora vamos a tener un cónclave de 133 cardenales, de los cuales se necesitan 89 votos para que el que tenga esos votos pueda quedar como sucesor de Pedro. Así es el proceso hoy en día. ¿Esto Sí. comenzará entonces el mismo domingo o el lunes? Vamos a esperar que se haga esa convocatoria. Hacia el lunes o martes. Primero tienen que hacer como una serie de encuentros por pequeños grupos. Las congregaciones. Eso, las Que congregaciones. están teniendo ya lugar en Roma, en el Vaticano, ¿no? Sí, ellos, pues los cardenales tienen para llegar de aquí al sábado. Sí. Incluso el de Bogotá creo que viajó ayer. Sí. Entonces, eso se van reuniendo y ya después de las honras fúnebres van a empezar como ese proceso. Como decía ahorita también el padre, no es maquinando, es mirar qué es lo que necesita el mundo actual y qué necesita la iglesia para un dirigente. Antes de darle esa mirada, la espiritual y un poco la geopolítica, que significa un evento, porque este sí es un evento que tiene lugar cada 15, 20 años en el mundo, yo sí quisiera que le dijéramos a la gente esas particularidades del cónclave. Usted ya habló ahí un poco de esa historia, Sí. pero ¿qué más podemos conocer a fondo de ese momento? Pues es dejar que el espíritu hable, porque es que pueden haber muchos papabili, como son conocidos, pero al final hay sorpresas. Por ejemplo, en el tiempo del cardenal Bergoglio, no era uno de los candidatos más fuertes. Yo me acuerdo incluso, pues yo me eché un poquito de champú, cuando renuncia el Papa Benedicto y se elige al Papa Francisco, pues yo era un joven estudiante en Roma y me tocó en primera fila cuando sale el Papa Francisco. Y es llamativo porque cuando dicen el apellido, pues todo el mundo, ¿quién es? Pues yo porque tenía un compañero también sacerdote de Buenos Aires y gritó, mi obispo, y yo, ¿cómo así? Pero es descubrir que es una moción del espíritu. Para los italianos en esa época, el Papa era Angelo Scola, que era el cardenal de Milán. Incluso pues era como una cosa muy cansona porque en vez de tocar el himno vaticano, se empecinaron en tocar el himno italiano. Yo, pero es que esperen un momentico, es que es la iglesia. Entonces sí, hay susceptibilidades, hay candidatos y hay cosas. Hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Al cónclave pueden entrar los cardenales que tengan menos de 80 años? ¿Por qué no pueden entrar los que tienen más de 80? Así no sean elegibles, pero que puedan votar al menos, ¿o no? No, pueden ser elegibles, pero no pueden votar. Es como
como los, llamémoslos así, los estatutos, las normas que se han venido organizando desde ya hace varios años. Esto de las elecciones del cónclave ha tenido varios documentos en el transcurso de la historia. Incluso en estos últimos 20 años han pasado 3 documentos diferentes. Pero es lo bonito, ¿sí? Descubrir que es el espíritu. Siempre va a insistir. O sea, uno puede decir, son muchos, pero al final también es una moción de Dios. O sea, no es simplemente el que tenga más o el que sea más inteligente o sea más reconocido. No, es un servicio que se presta también dentro de la iglesia. Pero sí hay, padre, de pronto, no sé, corrientes de pensamiento que puedan seguir algunos cardenales, o por qué se decantarían por votar por uno y no por el otro. Sí, claro, porque es que son personas diferentes, con sus pensamientos, con no ideología, sino sus formas de ver el Evangelio. ¿Y de dónde vienen también, por ejemplo, que sean europeos? Y también su procedencia, claro, todo eso va a pesar. Incluso políticamente, a principios del siglo pasado, en 1902, hasta esa época se permitía el veto de reyes contra cardenales. Entonces eso ya después va desapareciendo, pero sí va a influir su pensamiento, su forma de leer el Evangelio, su practicidad. Entonces van a haber cardenales que van a estar muy a favor de muchos pensamientos que incluso le criticaron al Papa Francisco, ¿cierto? Su cercanía a la comunidad LGBT y su pensamiento sobre los migrantes, la cuestión económica. O sea, son formas diferentes de ver el Evangelio, porque al final es el amor a los pobres y acercar a todos a Cristo. No es simplemente unos colores, si es rojo o es azul. No, es de Cristo. A veces nosotros no podemos entrar como en un gobierno multipolar y es lo que está pasando hoy. No es decir, esto es comunista y este es republicano, este es de Rusia, este es de Estados Unidos, porque como vemos incluso hoy, pues Rusia y Estados Unidos pues están como muy amigos. O sea, políticamente no es buscar facciones, sino cómo muestran y cómo hacen llegar el Evangelio de Cristo. Padre, la edad va a influir, y se lo pregunto porque a Jorge Bergoglio lo nombran papa, lo escogen papa cuando tenía 76 años, sí. Longevo. La misma edad que tenía Joseph Ratzinger, entiendo, 76. No así con Juan Pablo II, que lo eligen un poco más joven. Su pontificado fue más largo. Incluso hay quienes dicen que estos dos pontificados, tanto el de Benedicto como el de Francisco, eran como de transición, si se quiere. Sí. No querían pontificados muy largos. Hoy hay un cardenal que tiene 45 años. ¿Podría ser una opción? También hay uno que tiene 50. Que es Giorgio Marengo, misionero, vicario apostólico en Ulan Bator, en Mongolia. Es italiano, pero misionero de una comunidad de los Padres de la Consolata. Hay otro también muy joven que tiene 59 años, que es Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén, y también los dos son cardenales jóvenes. Pero también hay otros que tienen trayectoria en la curia y han sido obispos, como por ejemplo Luis Antonio Tagle, otros en la parte diplomática como Pietro Parolin, que es suena mucho el italiano, el secretario de Estado. O sea, es que hay muchos. Y es simplemente los cardenales que se sientan a reflexionar. Bueno, ¿qué necesita la Iglesia hoy? ¿Cómo podemos responder a los retos que están pasando hoy? ¿Cierto? La cuestión económica, la guerra económica, el problema con Ucrania, el diálogo con el patriarca de Moscú y el ecumenismo. Son muchas realidades intraeclesiales y extraeclesiales a las que hay que responder, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser muy fuerte el cardenal O'Malley, que ha luchado contra todo esto de la pederastia y los abusos a menores. Entonces, también puede ser una luz. Pero, pues, como repito, es una moción del Espíritu.
Entonces hay muchas conjeturas, hay casas de apuestas que están apostando por Pietro Parolin o por Luis Antonio Tagle, pero al final es Dios el que escoge. ¿Usted tiene de pronto, padre, algún favorito? Sí, o sea, que usted diga, este podría ser un opcionado, alguno de los cardenales. Hay afectos. Okay. Por ejemplo, he leído mucho de Luis Antonio Tagle. Hace poco lo pude saludar en Bogotá, que estuvo en un congreso misionero latinoamericano, y es fuerte en la predicación, cercano con la gente. Pero repito, esto es de Dios, esto al final no es el que más me guste. Yo me acuerdo mucho de Benedicto XVI, que mucha gente dice su cara, que cómo era, pero la forma en que vio la Iglesia, su humildad, su dulzura, su inteligencia, su cultura, pues de alguna forma también trasciende. O el Papa Francisco, en medio de toda su fragilidad, incluso abrir la puerta santa y en silla de ruedas es un signo de que esto lo conduce es Dios, no un hombre, ni por su inteligencia, ni por su fuerza, ni por su sagacidad pastoral, no, Dios va conduciendo. Entonces es bonito descubrir cómo Dios va construyendo y escribiendo historia con personas frágiles y a la vez pecadoras y que simplemente se ponen en las manos de Dios. Padre, además hay que recordar pues, que en el cónclave también se está eligiendo a un jefe de Estado, sí. Además de que es una figura muy representativa en el mundo. Recordemos cuáles son esas implicaciones que tiene ser papa, es decir, ¿qué decisiones puede tomar un papa? Claro, no, pues primero, como bien dice Susana, es un jefe de Estado. La Ciudad del Vaticano tiene incluso representación en las Naciones Unidas. Es un líder diplomático, aunque no se piense, pues la imagen del Papa en el concierto político global es de peso, sí. Y también pues en la cuestión, sobre todo religiosa, en el diálogo interreligioso, otras instituciones religiosas, otras instituciones cristianas. Entonces, de alguna forma es de alguna forma un fuerte signo visible de algo más fuerte que nosotros. Entonces es bonito. Incluso hay un texto que se llama Il Corpo del Papa, el cuerpo del Papa, que significa que el cuerpo del Papa, el Papa, es también la fuerza y la forma visible de una institución. Entonces es descubrir que el Papa, con su presencia, está mostrando la persona, llamémoslo así, de la Iglesia, que es Jesús. Él no es el representante simplemente político, es el sucesor de un apóstol que su misión era hablar de Cristo. Entonces eso es lo bonito, descubrir en la imagen del Papa que sea negro, asiático, blanco, europeo, americano, en esa persona ver la imagen del sucesor de los apóstoles. Entonces descubrimos. Padre, hagamos más contexto con la gente. Okay. Ahorita estamos en todo lo que tiene que ver con las honras fúnebres. Sí. Hoy los despojos mortales de Francisco están en cámara ardiente en la Basílica de San Pedro. Allí estarán hasta mañana y el sábado será su sepelio. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el decano del Colegio Cardenalicio, que es el que tiene que citar al cónclave? ¿Cuándo lo cita? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo se encierran bajo llave en el cónclave los 133 cardenales? Claro. Según el documento que firma el Papa Francisco el año pasado, tienen de 15 a 20 días después de que se anuncia que ha fallecido el Papa. Entonces lo que hace es, primero, de alguna forma, presidir las honras fúnebres, luego hacer la misa pro eligendo Papa o a favor de elegir el Papa, y ya al otro día... Eso es luego de la novena. Sí, después de las exequias al otro día se hace pro eligendo pontífice y ya se empieza y se cita.
o sea, tiene que ser seguido. O sea, no es que lo va a distanciar, no, después tiene 15, 20 días para comenzar. Bueno, y hay una pregunta que muchos se hacen y que de pronto muchos han asimilado a partir de algunas películas, de alguna relación que hagan con lo que significa el cónclave, los nombres de los papas. Sí. Cuando los cardenales ingresan al cónclave, así no sean elegibles, así no quieran ser elegidos, tienen que tener ya en la cabeza el nombre que pueden llevar en caso tal de que sean elegidos. No lo creo, pues seguramente ¿O eso alguno pasa cuándo? que lo ha pensado. Eso ya pasa cuando están viendo como las balanzas, como los votos. Ay, sí voy a ser yo. Estoy opcionado. Entonces ahí ya como empiezan a pensar. Vean que el Papa Francisco cuenta la anécdota de que tenía al lado al cardenal Huns, el de Sao Paulo, que era el favorito, y franciscano, y le dice, no te olvides de los pobres. Y él en ese momento pensó en Francisco, en San Francisco de Asís, que es lo llamativo, porque un jesuita pensaría en San Francisco Javier, el patrono de las misiones, pero no, él pensó en San Francisco de Asís. Entonces habla y dice Francisco. Pero, a ver, el cambio del nombre es del siglo IV y es muy llamativo porque al que eligieron se llamaba Mercurio. Entonces él decía que no quería tener un nombre de un dios pagano. Entonces se puso Juan II. Entonces desde ahí casi todos, porque hubo uno o dos que no quisieron cambiarse el nombre, se quedaron con el nombre del bautismo y también es factible. O sea, el Papa, si quiere honrar su nombre de bautismo, lo puede hacer. O cambiar el nombre como un sentido de sumisión, porque de alguna forma el nombre implica algo. Entonces, por ejemplo, Benedicto XVI toma el nombre primero en honor de San Benito, en favor de la evangelización de Europa, pero también recordando a Benedicto XV, que es conocido como el Papa de la Paz. Entonces, a este Papa Benedicto XV, que muere cuando se llama la Primera Guerra Mundial, entonces también tiene ese sentido de favorecer la paz. Bien, padre, vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con usted para que Gracias. sigamos hablando de este tema, de la despedida del Papa Francisco en el mundo. Ya regresamos. Hablemos de. Hablemos de. Y me gustaría saber si el nuevo Papa puede introducir nuevas normas, nuevas tradiciones o tiene que seguir lo anterior. Hablemos de. Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de. Me parece muy interesante, padre, esa pregunta de una de nuestras televidentes. ¿Va a continuar la Iglesia con esta línea que venía impartiendo el Papa Francisco o puede ser totalmente diferente, volver a esa línea más conservadora? ¿Qué piensa usted? Hay una frase en latín que dice Ecclesia semper reformanda es. La Iglesia siempre se está reformando. Es decir, pues el Papa que sucede al Papa Francisco, pues tiene una misión o tendrá una misión muy grande, difícil, novedosa, pero cada uno aplica lo que tiene. Es decir, la Iglesia recibe el Papa que necesita y seguramente cada Papa pone cambios. Por ejemplo, Francisco desde el primer momento que llegó impuso cambios en la liturgia, en su forma de vestirse como Papa, el cambio de zapatos, que ya no quiso zapatos rojos, sino los que siempre usaba, que ya no usaba la museta, sino simplemente el hábito blanco. Institucionalmente hizo un cambio, reformó el Vaticano, algunas oficinas, algunos dicasterios, él modificó muchas cosas. Y también, pues, lo esencial es que eso sí no se modifica, es que Cristo murió y resucitó y que no se, de alguna forma, no se discute lo que tiene que ser moral,
familia y la vida desde el nacimiento y la muerte. Ya las otras cosas pueden cambiar. Pero sobre esa composición, padre, usted hablaba ahí, por ejemplo, de la reestructuración de la curia romana. Muchos han dicho que la curia se había vuelto un poco burócrata, porque había muchos puestos de oficina. Lo que llegó a hacer Francisco fue un poco simplificar la curia, que hubiera menos cargos, volver por una línea más conservadora, de pronto, no sé si cambiar esos pensamientos que tenía Francisco en cuanto, por ejemplo, la llegada de la mujer a la iglesia o el acercamiento con la comunidad LGTBIQ+, ¿no sería retroceder un poco? Hay que esperar. En el contexto actual del mundo, porque pues estamos hablando de un cónclave en el cual, claro, la espiritualidad tiene un papel predominante, sí, pero me imagino que también tiene un papel, si se quiere, secundario, aunque yo no lo veo así, me parece que es un papel protagónico totalmente la situación actual del mundo, el contexto actual, el contexto social y la situación geopolítica. Sí, no, incluso por eso hacen las congregaciones, para también conocer cómo piensa cada cardenal y cómo se podría responder a esa realidad. O sea, es algo de lo que ellos, como líderes de la Iglesia, no están ajenos y no lo pueden estar. Lo mismo el Papa, que suceda, pues tiene que estar atento a esas realidades. Por eso les digo, lo único que no cambia es el anuncio del Evangelio. Sí. Es lo que se sigue anunciando. Ya la forma, cómo se acerca, cómo se vive eso que se anuncia es diferente. Pero hoy es necesario, por ejemplo, en el contexto actual mundial, sí, con una guerra entre Ucrania y Rusia, con un conflicto que no termina en el Medio Oriente o en la Franja de Gaza, con lo que está pasando en materia económica entre Estados Unidos y el resto del mundo, la figura de un papa conciliador, por ejemplo. Sí, toca de alguna Eso tendrían forma que pensarlo los cardenales. Sí, sí. Toca mirar. O sea, con Francisco se ganó mucho, por ejemplo, en la reflexión teológica sobre la naturaleza. Eso sigue ahí y seguirá latente. Indistintamente el Papa que llegue, eso sigue trabajando. El Papa Francisco también publicó un documento que se llama Fratelli Tutti, que es la cuestión del diálogo, la cercanía, la pastoral. Eso también continúa. O sea, la Iglesia simplemente va a tener un Papa diferente, pero el anuncio y la realidad y la respuesta a la realidad tiene que ser igual. Que si usa una mitra más grande, una mitra más pequeña, pues ya es como gusto de cada uno. Es como el vestir. Por ejemplo, aquí en Medellín hay sacerdotes que le gustan ya las camisetas con Clériman, otros que no se lo ponen, o con blue jeans o con tenis. Pues cada uno hay cosas que son variables. Por ejemplo, al Papa Francisco le gustaba el mate y al Papa Benedicto la cerveza. Entonces son cosas que no son sustanciales, porque al final pues, la respuesta tiene que ser igual. Tiene que seguirse anunciando a Jesús y eso no cambia. Ya si se pone el ornamento más bonito, barroco, si se pone zapatos rojos, pues es su forma de vestir. Pero su pensamiento siempre va a ser el mismo. La defensa de la familia, el anuncio de Jesús, la cercanía con los demás. Ya es una forma como se aplica la pastoral. O sea, en Medellín hay muchas parroquias y como hay parroquias, hay párrocos. Y cada uno es diferente. Y cada uno responde desde su forma de ser y anuncia el Evangelio como es. Lo mismo los obispos. En Colombia hay muchas diócesis y cada obispo es diferente y cada obispo responde desde lo que sabe, desde cómo vive y responde a unas realidades y a unas problemáticas sociales que son similares, pero cada uno lo hace y cada uno aplica de alguna forma. Lo novedoso es cómo lo hace. Entonces por eso digo que me gana el corazón, por decirlo así, por ejemplo, Luis Antonio Tagle, que es cercano, que cuenta un chiste, pero es diferente. Hay otro, por ejemplo, Pietro Parolin, es más hierático,
más formal, pero no deja por eso de anunciar a Jesús. Lo mismo el cardenal Sara, puede ser muy liturgo, pero también tiene su cercanía y su forma de anunciar a Jesús. Entonces, es lo bonito. En la iglesia cabemos todos y el amor de Cristo se refleja como somos, desde ser de alguna forma gracioso, cercano, o desde ser intelectual, con capacidades, con muchas cosas. Cada uno aporta a la iglesia lo que bien puede ofrecer. Pues padre, el mundo y el mundo católico están a la expectativa entonces de lo que pueda acontecer en ese cónclave, primero evidentemente con las honras fúnebres del Papa Francisco que se cumplirán el próximo sábado. Llegamos hacia el final del programa, Susana. Así es, Andrés, padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, padre. Y claro que sí, recordemos que las parroquias de Medellín se unirán entonces a estas honras fúnebres el próximo domingo con el funeral diocesano, un homenaje para despedir al Papa Francisco. De esta manera llegamos al final. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Nos encontramos el próximo jueves. Una feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...